Está con nosotros Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Yo quería empezar hoy por finanzas personales y luego, si quieres, entramos también en ver mercados, pero preocupa mucho al inversor, por un lado, que la banca no esté aumentando el tema de los depósitos, pero se puede entender, bueno, pero tienes productos buenos de renta fija, de tal manera que, oiga, camine usted hacia la renta fija, compre un buen producto, haga negocio en el entorno de la renta fija y olvídese un poco del depósito, que ya hay 1 billón puesto en depósitos, a pesar de que hay muy poquita rentabilidad. Pero ¿qué le sucede al inversor, Víctor? Porque aquí hay que poner el foco, el telescopio, llámenle X, obturar la cámara para ver quién se queda el dinero, cómo y de qué manera en esos fondos de renta fija, mediante sobre todo la pérdida de una parte del cupón o del cupón entero y de las comisiones. ¿Nos puedes explicar para que el inversor en sus finanzas personales, ahora que va a la oficina le dicen fondo de renta fija, compra estas letras de manera indirecta, este es el negocio del siglo? ¿Es el negocio del siglo o es el negocio del siglo para el que lo coloca, Víctor? Es el negocio del siglo para la banca, pero en justicia hay que distinguir los fondos de renta fija. Como idea de inversión puede ser una buena idea, pero no los que está colocando la banca, y me explico. Y luego también hay que diferenciar el nivel de riesgo. No es lo mismo un depósito que un fondo de renta fija, como ha comprobado mucha gente el año pasado. Entonces, punto fundamental. Lo que la banca está ofreciendo son dos cosas, principalmente lo que llaman fondos a vencimiento. ¿Qué hace la banca ahí? La banca compra una serie de bonos, normalmente españoles e italianos, que son los que dan el mejor cupón, ¿cierto? Los empaqueta en un producto llamado fondo, en este caso, podría llamarse de otra manera, pero por motivos fiscales es un fondo, y se lo coloca al cliente. Problema, bueno, para empezar, evidentemente, por ejemplo, esos bonos del Estado español los podía comprar el cliente directamente sin pagar nada, o a través de un fondo de renta fija normal. Pero bueno, estos van a vencimiento. ¿Qué significa? Que vas a ganar lo que te dicen, es decir, vas a ganar el cupón menos las comisiones del banco. Aunque, insisto, eso también se puede hacer directamente. Pero ese no es el mayor problema, porque tú por comodidad, por lo que sea, puedes decir, estoy dispuesto a pagarle al banco una comisión del 0,50% o 0,60%, que ya es decir, por simplemente empaquetar un producto, cosa que yo no haría, pero bueno, es comprensible. Y decir, bueno, lo hago así y así no me complico la vida. Además, como es un fondo de inversión, luego lo puedo traspasar y no pagar impuestos o no pagarlos en ese momento. El problema es que te vas a perder el postre o el solomillo o el segundo plato y el postre. Solo vas a tener una parte de la rentabilidad. Me explico. Si es un producto que tiene un vencimiento a 3 años y en los próximos 3 años, cosa que es muy probable, en algún momento de ese periodo bajan los tipos de interés de los bonos, subirá el precio. Es muy fácil de entender. Si el año pasado cayó el precio de los bonos y cayó el valor de los fondos que invierten en bonos, si bajan los tipos de interés en el mercado de bonos en los próximos 2-3 años, subirán. Es decir, que hay una oportunidad de obtener una plusvalía. Bien, pues esa plusvalía no la van a ver quienes están invirtiendo en fondos a vencimiento. Solo van a ver el cupón menos una jugosa comisión que se va a llevar el banco. Consecuencia, la alternativa, cómprate un fondo de renta fija, que también los venden los bancos. Nosotros somos independientes, nosotros nos da igual dónde lo compren, no nos llevamos comisión. Les podemos ayudar, de hecho, ayudamos a la gente a elegir fondos de renta fija conservadores que sí se vayan a llevar el cupón, con una comisión muy baja para que así no se lleve mucho el banco de ese cupón y además la eventual plusvalía que se pueda producir en el caso de que bajen los tipos de interés del mercado en los próximos 1, 2 o 3 años, cosa que es muy probable. Entonces, a lo mejor dentro de año y medio han bajado, ha subido el precio de los bonos, ha subido el valor del fondo, hemos cobrado cupones, vendemos con cupón y plusvalía. No nos perdemos ni el postre ni el solomillo. Segundo, muy importante, y trataré de decirlo brevemente, no se puede, este activo que hemos dicho, el fondo a vencimiento, sí que se puede comparar con una letra del Tesoro en un depósito en cuanto a riesgo, aunque no en cuanto a liquidez. Una letra del Tesoro la puedes vender cuando quieras. Un fondo monetario sería lo más parecido a una letra del Tesoro.
Y los fondos monetarios te evitan tener que ir a hacer colas ridículamente, equivocadamente, no ridícula, la gente no lo sabe. No tienes que ir al Banco de España a hacer colas. Hace años, cuando se inventaron los fondos monetarios, se hicieron precisamente para facilitar la compra. Si nos pudieras poner corolario a ese punto fundamental de la renta fija, comprarlo a través de banco, de qué manera poder protegerse, cómo poder estar bien asesorados para no perder por el camino lo que parece de verdad una opción buena en estos momentos. Sí, resumiendo, la renta fija puede ser una buena opción porque pueden bajar los tipos de interés en los próximos 2-3 años y, en consecuencia, igual que perdieron valor los fondos de renta fija en el año pasado, como consecuencia de la subida de tipos, podrían ganarlo en el caso de que bajen los tipos de interés en los próximos 2-3 años, incluso antes, en un año. Segundo, esa plusvalía no la van a obtener quienes estén comprando fondos de renta fija que está ahora promoviendo su colocación la banca, que son productos a vencimiento. Quien compre este producto va a obtener un cupón menos la comisión del banco, igual casi de rentable, mucho más líquido que este último producto me refiero, sería comprar fondos monetarios y fondos de renta fija de corto plazo, que se están aprovechando que los tipos de corto plazo en Europa y en otros países, pero para no tener riesgo de divisa, son muy elevados. No hace falta de ir a hacer colas al Banco de España. Podemos comprar fondos monetarios que se crearon ya en su día para precisamente comprar letras del Tesoro, no solo españolas, también italianas, porque un fondo monetario puede meter muchos activos en cartera, con lo cual es mucho mejor la rentabilidad. Se puede meter también renta fija corporativa, o los gestores lo hacen en ese tipo de fondos. Eligiendo un buen fondo monetario, tenemos un producto mucho más líquido que comprar directamente una letra del Tesoro. No estamos enganchados durante 3 años o 2 años, o los que sean los del fondo de renta fija a vencimiento, y tenemos liquidez diaria, podemos cambiar cuando queramos. Esas son opciones bastante más interesantes en la propia banca, es decir, que son productos que venden los bancos, sean los monetarios, sean los fondos de renta fija de corto plazo o de medio plazo. Los podemos comprar también en la banca, y nuestra misión como asesores es ponernos en los zapatos de nuestros clientes y ayudarle a elegir esos productos de su banco o de sus bancos que realmente le interesan a ellos, no los que le interesa colocar al banco. Dejando a un lado esa parte de finanzas personales, que yo creo que en el momento actual es clave, Víctor, intentar sobre todo estar bien asesorados. Aquí es donde se empieza a ver cómo se nos pierde por el camino el dinero, en no tener un buen asesoramiento. ¿Qué previsiones o qué previsión del año, después de ver, las previsiones económicas de la Comisión Europea ayer, se le ve a Europa? Parece que está descartado de entrada el movimiento de entrada a la recesión. A partir de ahí, ¿qué es y cómo se le puede ver a Europa en este contexto? Porque el mercado le está sobrevalorando muchísimo desde el inicio del año. Sí, de alguna manera, vayamos por partes, lo del mercado. De alguna manera, el motivo por el que Europa está funcionando bien es, primero, lleva una inercia muy importante. El año pasado, nosotros hablamos de algo que denominamos, para entendernos, para darle un nombre a las cosas, una estrategia. La estrategia que seguimos, que recomendamos a nuestros clientes, se llamaba, probablemente alguno lo recuerde porque hemos dado mucho la brasa, con el nombrecito la gran rotación. Dijimos a principios de 2022 que entrábamos en un escenario de altos tipos de interés, de inflación, y por lo tanto ya no era, por ejemplo, lo mejor la tecnología, era mucho mejor la industria o la banca o otros tipos de servicios. Por lo tanto, esa nueva pantalla en la que entraba el mercado en aquel momento beneficiaba además a Europa. ¿Por qué? Porque Europa es una indigente tecnológica y digital a nivel de lo que son las bolsas. No puedes ni de lejos comparar un índice norteamericano importante en cuanto al peso, por ejemplo, de la tecnología, y no es la única cuestión, con Europa, que en cambio es mucho más industrial, mucho más de banca, etcétera. Entonces, esto ha sido el impulso de Europa el año pasado. Aparte de que las valoraciones, Europa estaba muy barata con respecto a Estados Unidos. Al final se han juntado el hambre con las ganas de comer y hemos tenido esa, digamos, mezcla que ha traído mucho dinero de Estados Unidos hacia Europa. Los últimos datos muestran que los norteamericanos en renta variable están reduciendo posiciones
en Estados Unidos y aumentándolas en fondos que invierten overseas, porque para los norteamericanos hay casa y el resto. Bueno, pues básicamente overseas para ellos es Europa. Y esta es una tendencia que está en marcha, no sabemos lo que va a durar, pero está en marcha y hay que aprovecharla. O sea que no digo con esto que esto de momento vaya a cambiar en el corto plazo, ya iremos viendo. Segundo, crecimiento. Hombre, conviene decir, porque no lo dice nadie, que estando de acuerdo en que probablemente nos liberemos de la recesión, tiene truco. Es decir, en Europa y en Estados Unidos, también hay que decirlo, los bancos centrales han sido sustituidos por los gobiernos. A ver, si tú te endeudas hasta las cejas y empiezas a construir rotondas en todo, en este caso no serán rotondas, serán pues inversiones, digamos, medioambientales, digital, yo qué sé, pero empiezas a incrementar la inversión pública y el gasto público y contratas miles de funcionarios y haces miles de obras públicas, evidentemente estás poniendo un colchón a la recesión, con lo cual es cierto que probablemente nos libremos de la recesión en Europa, es probable. Cuidado, hace falta meter mucho dinero público en las circunstancias actuales para que eso ocurra, pero es muy probable. Segundo, el empleo. El empleo también yo creo que ahí hay cierto optimismo en este caso, porque si la economía europea, de la Unión Europea, perdón, de la eurozona, por ejemplo, va a crecer al 0,9%, y ellos dicen que se va a crear mucho empleo, que va a crear una creación robusta de empleo, incluso va a haber tensión en el mercado de trabajo. Hombre, no se crea empleo, como mínimo para crear empleo que no sea público, que yo creo que van por ahí los tiros, necesitas un crecimiento de más del 1, casi 2%. En todo caso, estarán pensando, y creo que piensan, en contratar muchos más funcionarios, porque si no es casi imposible crear tensión, como dicen, lo escuchamos ayer, juntos, estábamos viéndolo juntos aquí en el programa y lo comentamos, crear empleo y que además se cree mucho, con un crecimiento del 0,9%, pero es que ningún economista en sus cabales puede decir eso, salvo que esté pensando en empleo público, que eso ya pues, lo deciden ellos en función de lo que vayan a gastar. Con lo cual habría que vigilar cuánto empleo privado y público se crea para ver si efectivamente tenemos o no una recesión, porque lo que sí está garantizado es el gasto público, eso es cierto. Y finalmente la inflación, que lo dejo para el final, pero es lo más importante, el dato es positivo, esperan un nivel de inflación que vaya bajando. Por eso insistía antes, si va a bajar la inflación van a subir los fondos de renta fija, pero no los de los bancos, no los que están promoviendo los bancos de vencimiento, los normalitos. Entonces, si baja la inflación, ellos dicen que va a bajar, estoy de acuerdo en que va a bajar, no sabemos ninguno exactamente si va a bajar a ese ritmo más o menos, probablemente incluso a más ritmo del que están diciendo, y eso es una muy buena noticia para los mercados y además hará que llegado un momento pare el BCE de subir los tipos de interés y cuando pare probablemente luego tenga que bajarlo relativamente rápido porque en Europa esa subida de tipos, esa subida del Euribor va a hacer muchísimo daño a los bolsillos y por eso digo que si nos vamos a librar de la recesión no va a ser por el consumo privado ni va a ser por la creación de empleo privado ni nada por el estilo, va a ser por los fondos europeos, por los gastos, en fin, por el incremento del gasto público. ¿Y vosotros en vuestro servicio de asesoramiento a la hora de invertir en Europa, qué recomendáis a vuestros clientes? ¿Utilizar fondos indexados o fondos de gestión activa? ¿Países o solo Eurostocks? Lo que sea conveniente en cada momento. Es decir, si nosotros tenemos una enorme ventaja y que respecto a pues un asesor que no sea independiente. Y es que nuestros ingresos no dependen de las comisiones que pagan las gestoras de los productos que recomendamos. Por lo tanto, nosotros no ganamos más en un fondo de gestión activa que en un fondo de indexado. Ganamos exactamente lo mismo, es decir, nada por parte de la gestora del producto. Por lo tanto, ahí tenemos una libertad total, no hay ningún tipo de conflicto de interés y la objetividad es completa. Cuando la objetividad es completa, el razonamiento es muy simple. ¿Indexados o gestión activa? Depende de si nos va a aportar algo. Por ejemplo, queremos invertir en Europa a nivel del Eurostoxx y no buscamos otra cosa más que la rentabilidad del Eurostoxx, pues no vamos a recomendar, como tendrá que recomendar un asesor, sociedad de valores, banco, asesor no independiente, en definitiva, que dependa de la comisión, porque el indexado da muy poca comisión. Cuando un asesor recomienda un indexado, cosa que no hacen porque no llevan comisión, no se está llevando casi nada.
Entonces lo que tiene que hacer es recomendar un fondo de gestión activa que normalmente va a hacer lo mismo que el indexado porque va al Eurostoxx. Entonces en ese caso, indexación. Si buscamos un índice, nos indexamos, punto. Si vemos que hay un producto que sí hace una gestión activa y ahora está funcionando bastante bien la gestión activa, que justifica una comisión, entonces recomendamos un fondo de gestión activa para superar al índice, cosa que, insisto, actualmente, y desde luego ha ocurrido el año pasado, probablemente también está ocurriendo. En el caso de países, sectores, etcétera, por supuesto, lo recomendamos. Es decir, que nosotros tratamos de buscar formas de superar a los índices. Y si entonces, por ejemplo, el año pasado, que lo hicimos, la forma en Europa de superar a los índices europeos era meter precisamente el Reino Unido, que es el que está más separado de Europa en el sentido económico, pues lo hicimos. Y en unos casos lo hacemos con indexados, si vamos buscando la rentabilidad en aquel caso del FTSE, o si detectamos un producto que estaba haciéndolo bien a nivel de gestión activa, también lo recomendamos. Es decir, vamos, que no tenemos ninguna limitación a la hora de recomendar, porque no estamos limitados por las comisiones que nos paguen las gestoras, lo cual nos parece muy bien que las gestoras paguen a sus vendedores, no tiene que ver, pero nosotros no somos vendedores, somos asesores, trabajamos para el cliente y además por un coste muy reducido, estamos hablando de 180 euros al año, 55 euros al trimestre en el caso del servicio básico, que además se compensan, porque claro, cuando un asesor independiente asesora, como estamos viendo, también busca que bajen las comisiones que paga el cliente. Entonces, si yo le bajo al cliente, si nosotros le bajamos al cliente las comisiones que estaba pagando con una optimización de lo que está haciendo, lo que nos paga a nosotros se queda en nada, se compensa porque le hemos ahorrado mucho dinero en comisiones, que es nuestra segunda misión, la rentabilidad de las inversiones y segundo, que pague poco en comisiones. Y en España es muy fácil reducir las comisiones porque hay unas diferencias, como es un oligopolio, pues hay unas diferencias tremendas. Muchísimas gracias por ese análisis y sobre todo por cómo se puede actuar en el momento actual. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio. Igualmente a vosotros.